La relación entre cambio climático, economía y finanzas no es clara para todo el mundo. Entonces comencemos por lo básico. La economía, como ciencia social, se encarga de estudiar la forma en que se administran los denominados recursos escasos, como el agua, la tierra y la mano de obra, entre otros, y su forma de uso para satisfacer las necesidades y deseos de las sociedades. Las finanzas, como una parte de la economía, tienen como misión analizar la gestión del dinero, cómo obtenerlo, invertirlo, ahorrarlo. Y entonces, ¿esto qué tiene que ver con el cambio climático? Pues tiene mucho que ver, porque todo o casi todo en la vida se reduce a la lógica de acción-reacción. Pongámoslo en positivo. Si el desarrollo económico tiene en cuenta el contexto, puede ayudar a sobrellevar de manera inteligente y coherente la crisis climática. Es decir, si el cambio climático afecta negativamente la productividad de las economías y la disponibilidad de recursos escasos, tiene sentido que miremos los dos temas con los mismos lentes. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo cambiar el modelo de desarrollo para que todas las inversiones públicas y privadas consideren el cambio climático? Para intentar resolver este asunto se han desarrollado, por ejemplo, fondos y bonos verdes, iniciativas de inversión para adaptación y mitigación del cambio climático y bonos de carbono, un tema complejo del que hablaremos en otro episodio, entre otros instrumentos financieros. Por ejemplo, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el costo mundial de la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo podría ser entre 140.000 y 300.000 millones de dólares al año para el 2030. Lo que es más o menos entre 4 y 9 veces el presupuesto público para 2021 de un país como Ecuador. Ya se imaginarán la cifrita para el 2050. Ahora, sabemos que adaptación es tan solo una parte de esta gran ecuación entre economía, finanzas y clima. El tema también es que no ha sido nada sencillo que los inversionistas, la banca y los ministerios de finanzas perciban el cambio climático como una variable necesaria e indispensable a la hora de hacer sus proyecciones. Entonces, ¿cómo comprender mejor este vínculo entre cambio climático, finanzas y economía? ¿Cómo desmitificar la idea de que el cambio climático va en contra de los intereses económicos? ¿Y cómo identificar las oportunidades que nos ha puesto la pandemia para que nuestras economías se atrevan a implementar soluciones climáticamente inteligentes? Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Entrevistas e historias de América Latina para entender conexiones entre ambiente, economía y clima, analizar el panorama mundial y compartir soluciones innovadoras que nos muestren la ruta a otras posibilidades. Brújula Sonora Podcast, una iniciativa de Transforma con la postproducción de Acorde Podcast. Estamos nuevamente en Brújula Sonora Podcast. Yo soy Natalia Borrero y con Mariana Rojas una vez más vamos a estar acompañándoles. Hola Mariana, ¿cómo va todo? Hola Natalia, todo muy bien. Estamos aquí de nuevo en nuestro 5º episodio de Brújula Sonora Podcast para entender la relación esta vez entre finanzas, economía y clima. Wow, Mariana, un tema bastante interesante y difícil para algunos, pero ya vamos a entrar a conocer más de este tema, así como también sobre una iniciativa que ha buscado la manera de preservar los arrecifes en Quintana Roo, México. Bueno, sin más preámbulo, comencemos este episodio. Mi nombre es Silvia Charpentier, soy costarricense, soy miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y me he desempeñado a lo largo de los años como consultora en temas de clima, en temas de conservación de la naturaleza, en temas estrictamente financieros. Lo que me apasiona de lo que hago en este momento es poder utilizar todo lo que he aprendido durante todos estos años y poder traducirlo en acciones que realmente se traduzcan en cambios importantes para nuestras poblaciones de mi país, de nuestra región y del mundo. Silvia, bienvenida a Brújula Sonora Podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar de este episodio. Nosotras quisiéramos empezar por preguntarte, ¿cómo llegas tú, una economista, a trabajar en temas de conservación de la biodiversidad
y en finanzas del clima. ¿Qué te lleva a ese punto? Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. Yo en realidad era economista y trabajaba en temas de financiamiento externo. Trabajé muchos años en la crisis de la deuda de los años 80. Dediqué alma, vida y corazón a resolver ese problema en América Latina, y cuando terminó esa etapa para varios países en los que estuve trabajando, me vine a vivir al Perú, y entonces me encontré con una amiga que también, igual que yo, extranjera viviendo en el Perú, bióloga, que ahora en este momento es viceministra de Ambiente, Lupe Guinand, y me dijo, ¿por qué no hacemos algo, busquemos algo que hacer aquí en el Perú? Participamos en un concurso para hacer canjes de deuda por naturaleza. Ella sabía de naturaleza, yo sabía hacer canjes de deuda, y nos juntamos y ganamos el concurso. Y desde entonces me he dedicado a aprender, sobre todo a aprender. Empecé por conservación de biodiversidad, seguí con finanzas para la conservación, trabajé muchos años en eso, y poquito a poco siempre viendo los temas de finanzas, temas económicos vinculados a los temas donde no soy experta. Con el tiempo, y estoy realmente contenta de que recientemente se ha podido hacer una convergencia entre los dos temas, porque se vio que sin una cosa no pasa la otra y viceversa. Entonces ahora mi gran problema, podemos hablar de esto más adelante, es cómo separarlos correctamente. Cuando dices separarlos específicamente, ¿qué quiere decir? Yo soy de la opinión que los temas ambientales, conservación de la biodiversidad, los temas climáticos, son temas que se deben integrar a nuestra concepción del desarrollo en serio. Es decir, no es que nosotros tenemos una ruta que se llama una ruta verde o una ruta de descarbonización donde vamos a transitar que sea diferente de la ruta de desarrollo que ya tenemos caminando. Entonces, a mí me parece que más que, por ejemplo, hacer finanzas climáticas y tener cosas específicas para demostrar que se está atendiendo preocupaciones climáticas, deberíamos verdaderamente integrar los temas climáticos en nuestra agenda de desarrollo. A eso me refiero con separarlo, porque hay una gran tendencia por todo lado, y lo ha habido desde el principio, finanzas para la conservación, mecanismos innovadores para la conservación, mecanismos innovadores para problemas marinos. Y no, ¿por qué tenemos nosotros que tener mecanismos innovadores cuando en realidad esto es parte de nuestro desarrollo? Más en nuestras latitudes, diría yo, en donde pues debemos hacer en forma mucho más clara el vínculo en nuestras preocupaciones climáticas y nuestras soluciones en la biodiversidad, porque las tenemos. Hay unos países que no las tienen. Nosotros, nuestras latitudes, afortunadamente tienen la posibilidad de encontrar en la conservación, en la biodiversidad, las respuestas a muchos de los desafíos del impacto del cambio climático. Me encanta cómo lo abordas, porque era precisamente una de las preguntas que te teníamos, y era cómo veías tú las finanzas del clima. Y diste exactamente en el punto, que es, más allá de simplemente contar con los recursos para financiar lo que significa la adaptación y la mitigación del cambio climático, es incluir el cambio climático como variable dentro de nuestro modelo de desarrollo. Me parece buenísima eso que nos cuentas y cómo lo enfocas. Sí, ahora lo que tengo que decir también, hoy les explicaba a mis estudiantes, yo doy una clase de ética y economía, estábamos hablando de los temas del lenguaje. Entonces yo me opongo a utilizar las etiquetas, porque las etiquetas, primero, no sabemos si las etiquetas son nuestras, a veces son etiquetas importadas, y las etiquetas a veces no explican qué es lo que hay debajo. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a desmenuzar qué es lo que hay detrás de una etiqueta de crecimiento verde, por ejemplo, qué es lo que hay detrás de una etiqueta que se llama descarbonización. Y cuando empezamos a buscar, nos empezamos a dar cuenta de que las soluciones que estamos buscando son idiosincráticas, son soluciones que deben iniciar adentro de nuestros países, comprendiendo exactamente cuál es nuestra estructura productiva para empezar, y luego de entender cuál es la estructura productiva, entender cambios hidrometeorológicos, cómo afectarían esa estructura productiva. Y entonces ahí hay otra oportunidad para vincular esto con el tema de finanzas. Por ejemplo, ahí podemos entrar en detalle en qué hacemos con actividades productivas que están en riesgo climático, que van a tener menos agua o que van a tener cambios en temperatura que simplemente les impida
continuar como las conocemos hoy. Bueno, y ahí se necesitará financiamiento, pero yo no diría que es financiamiento climático exactamente, es financiamiento productivo, es un financiamiento donde el sistema bancario, para empezar, el sistema financiero, es quien debería empezar a entender que estos cambios van a suceder. Silvia, ahí, bueno, lo que tú estás diciendo es absolutamente interesante y creo que cuando estábamos preparando la entrevista con Mariana, pensábamos en que queríamos que nos explicaras y que le explicaras también a la audiencia qué es esto de finanzas del clima, porque es un tema del que estamos hablando, del que se está hablando, pero como tú dices, es casi que una etiqueta también, ¿no? Y entonces, ¿qué hay detrás de esto y cómo comprenderlo? O sea, ¿cuál es ese vínculo y cómo, digamos, lograr que las personas, los gobiernos puedan comprender que además no solamente es tener recursos para mitigar o adaptarse al cambio climático, sino que va tal vez mucho más allá? Finanzas climáticas para mí es un tema de finanzas responsables y sostenibles. No es exactamente finanzas para el clima, porque si lo hacemos así, entonces caemos otra vez en la etiqueta de que entonces hay una ruta del desarrollo que es climática y otra que no. Entonces, finanzas responsables y sostenibles es un concepto que engloba la importancia de incluir esta nueva variable en la toma de decisiones para el costeo de proyectos, para proyecciones macroeconómicas, para estabilidad financiera, solo para la inversión pública, solo para nombrar algunas cosas. Ahora, ¿por qué esto ha sucedido así? Bueno, porque en el Acuerdo de París creo que fue muy importante y fue realmente una ganancia de parte de los países en desarrollo que se mostrara como un eje clave dentro del acuerdo que había que poner financiamiento a disposición para que empezaran a suceder los cambios. Entonces, de ahí sale el concepto de finanzas climáticas y además hay una obligación de contabilizar cuánto de este financiamiento y con qué velocidad aportan sobre todo los países desarrollados. Para nosotros está muy bien tener financiamiento disponible, financiamiento que sea para temas climáticos, pero no deberíamos dejar por fuera temas igualmente importantes como temas de pobreza, como temas temas sanitarios. Lo que me ha llevado también recientemente a pensar que estas nuevas concepciones de desarrollo deben tener resultados compuestos. Es decir, es un resultado de un crecimiento económico más un crecimiento sostenible, pero además un crecimiento sano más desarrollo en ciencia y tecnología, y podría agregar a esta torre más resultados que tenemos que obtener con una sola fuente de financiamiento. Después de la pandemia, creo que una de las cosas que hemos aprendido es que el diseño debe contener resultados compuestos, es decir, son sistemas complejos donde nosotros vamos a meter un montón de variables y obtener un resultado que sea no solamente aceptable, rentable, como lo queramos llamar, pero también socialmente positivo y ambientalmente, que no me gusta decir tanto ambiental, pero que tengamos noción de cómo nosotros impactamos nuestros recursos naturales y al revés, cómo los utilizamos. Silvia, tú ahorita tocaste el tema de la pandemia. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo ves que se puede aprovechar este momento, que es un momento de inversión por parte del sector público, del sector privado, de los gobiernos, para que esas inversiones justamente vayan en línea con el Acuerdo de París y busquen que no se dé un crecimiento solamente económico, sino que realmente se piense en un crecimiento que tenga beneficios sociales, en un modelo de desarrollo diferente? Bueno, lo primero, y es que creo que todas estas cosas han pasado más rápidamente de lo que nosotros hemos podido reaccionar como países en desarrollo. Me parece que para empezar deberíamos saber que necesitamos métricas. Nosotros damos por hecho que mañana empezamos a hacer las cosas de manera sostenible, pero no sabemos cómo medirlo. Muchas veces no tenemos líneas base, muchas veces no tenemos bases de datos que respondan a las necesidades que tenemos o bases de datos que hablen entre sí para tener respuestas a las preguntas que estamos haciendo. Por ejemplo, algo tan sencillo como en los censos.
en los censos agrícolas, en las encuestas de hogares y empleo, encuestas de ingresos, empezar a tener y a incluir ahí 2 o 3 preguntitas que nos vayan dando las respuestas que necesitamos para saber a dónde estamos parados. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es el análisis. Muchas veces tenemos estos datos y sucede. En mi país, en Costa Rica, tienen unas cosas espectaculares de monitoreo y tienen drones, pero ven una foto de hoy. No hay un análisis crítico de, bueno, ok, ¿esto qué significa? ¿Qué pasa esto cuando lo comparamos con lo que había antes o cómo queremos ver esto en el futuro? ¿Qué queremos ver aquí? Entonces, análisis crítico tampoco hay. Tercero, tampoco hay estudios multisectoriales. Entonces, en el Banco Central de Costa Rica, donde soy directora de la Junta Directiva, tenemos un grupo que por lo menos es un grupo multidisciplinario dentro del banco, pero ellos están necesitando guía de las personas que sí saben de ciencias climáticas, de ciencias físicas, que puedan ayudarnos a hacer nuestras propias proyecciones y entonces ahí sí poder reflejarlo. Porque la manera entonces en que sucede lo que nosotros queremos que suceda es cuando nosotros mostramos que existe esta dimensión que es importante, que afecta y que la tenemos que tomar en cuenta. Y se la mostramos al sistema financiero, se la mostramos al sistema de seguros, se la mostramos a los que toman decisiones de la inversión pública, del endeudamiento, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para compartir el lenguaje, compartir los conceptos y hacerles ver que desde donde están sentados, en sus escritorios, en sus trabajos, esto tiene importancia, tiene impacto? Y la reacción viene por ahí. Silvia, con lo que planteas me haces traer a esta conversación tan interesante un tema sobre el cual desde Transforma estamos trabajando a través de un proyecto que se está implementando en Colombia y que esperamos poder extenderlo a otros países de la región. Tiene el objetivo de promover, inicialmente por el monto de recursos que gestionan y que mueven, con inversionistas institucionales. Y para nuestros oyentes que no están familiarizados, me refiero específicamente a fondos de pensión y aseguradoras, a que divulguen información sobre los riesgos relacionados con cambio climático y que esto lleve a que empiecen a considerarlos en sus análisis y su toma de decisiones y por lo tanto pues gestionar estos riesgos. Y con esto quiero preguntarte, ¿cuál ves tú que debe ser el rol de actores como los inversionistas institucionales que acabo de mencionar, entre otros actores muy relevantes del sector financiero como la banca comercial, la banca de desarrollo y los gobiernos, como tú mencionas, a nivel de bancos centrales y quienes toman las decisiones económicas y financieras y que finalmente generan los instrumentos de regulación? Ahí es muy interesante esto. Decía una amiga muy querida, Rebeca Greenspan, en una charla el otro día, que las sociedades y los mercados van mucho más rápido que las instituciones, se adaptan mucho más rápido que las instituciones a los cambios. Y esto es verdad. Entonces, lo que se lograría con este tipo de acciones es, y me refiero específicamente a revelar a dónde se invierten los activos de estos distintos grupos institucionales. Al revelarlo, pues entonces se someten al escrutinio público para empezar. Entonces ahí normalmente hay una reacción del público, de los consumidores, que optan por este sí y este no, dependiendo de qué es lo que ellos quieren que suceda. Y los mercados exactamente de la misma forma. Entonces, eso mueve a las instituciones, a los supervisores, a los reguladores, también a darse cuenta de que dentro de su normativa debería también empezar a considerarse temas climáticos. El tema de la revelación, digamos, es un tema de transparencia. Uno debería poder, y quiero decir, las instituciones deberíamos ser capaces de revelar todas estas cosas, las inversiones en reservas, porque es una manera de decir, bueno, estamos alineados o no estamos alineados con lo que nosotros creemos. Me parece que hay resistencia porque algunas personas, instituciones piensan que revelar es perder competitividad, pero creo que es una tendencia que se va a ver muy clara en la COP26, esa presión a revelar actuaciones y a revelar preferencias, que son preferencias. ¿Qué adicional a este punto crees tú, digamos, que hace falta todavía para que el sector financiero y los diferentes actores, digamos, que están dentro del sector financiero
empiecen a preocuparse y a considerar. ¿Por qué les debería importar a ellos? Y si lo pensamos desde América Latina específicamente, ¿qué más necesitaríamos como personas que trabajamos en el tema movilizar o promover en este sector? Bueno, primero, como hablaba al principio, son temas idiosincráticos de cada país, entonces creo que hay un trabajo inicial de reconocer los impactos. Entonces, reconocer los impactos en las carteras de crédito y no solo los impactos a hoy, porque podemos decir, bueno, es que la tormenta, el huracán, qué sé yo, bueno, nos hizo daño, o sí, nos pasó esto en inflación porque hubo un fenómeno del Niño, bueno, pero eso pasó. Si nosotros empezamos a contarles que esto va a seguir pasando y en forma más frecuente y quizá más intensa y que tenemos otro tipo de impactos, entonces es importante empezar por la conciencia y saber que sus portafolios están en riesgo. Ahora, esto no es para que abandonen a sus clientes, es para que acompañen a sus clientes en una transición hacia actividades productivas que estén en menos riesgo. Lo segundo es hacer escenarios climáticos superpuestos con escenarios económicos, digámoslo así. Comparemos qué es lo que va a pasar. En este punto en particular, yo le agrego una dimensión adicional que es la dimensión física de los mapas. Entonces a mí, por ejemplo, en esta etapa de escenarios me encantaría ver escenarios climáticos con un mapa de mi país, con un escenario climático como con una teclita que se mueva del 2021 al 2030, al 2050 y que con colores me muestre qué va a pasar en mi territorio, qué va a pasar en mi mar, qué actividades tengo yo ahí y cómo se relaciona esto, por ejemplo, con la actividad de crédito hoy, digamos. Entonces, eso me parece que es una manera de tomar decisiones. Si encima le ponemos una capa social, de vulnerabilidad social, también nos da una indicación para las inversiones públicas. La tercera cosa para el sistema financiero, luego de crear escenarios, es concientizar a toda la jerarquía. Es decir, no solamente las personas que trabajan en esto, los técnicos, los matemáticos que trabajan en proyecciones, pronósticos, etcétera, sino también, bueno, los jefes de ellos, que muchas veces son muy economistas, muy financieros, no creen en esto. Bueno, empezar con ejemplos a demostrar que hay evidencia, que queda demostrado que estamos viviendo impactos climáticos y que hay que atenderlos. Y por último, pues a las jerarquías superiores, juntas directivas de los bancos, en general a quien toman las decisiones, los gerentes de crédito, los gerentes de riesgo, que estén clarísimos que también tienen que percatarse que algo está pasando. Ese por el lado del riesgo. Ahora, por el lado de las oportunidades es exactamente lo mismo. Es compartir herramientas, por ejemplo, de nuestras NDCs que han sido actualizadas, qué hay ahí, qué mensaje se nos está dando en esa NDC, porque no olvidemos, los bancos como intermediarios financieros, ellos van a saber cuál es el camino, porque ese es su trabajo. Ellos tienen que saber adelantarse y saber a dónde están las oportunidades y también adelantarse a la regulación. Entonces, me parece que este compartir información que muchas veces no sucede, pues seguimos trabajando en silos en la mayoría de nuestros países, compartir información va a hacer la diferencia. Creo que los puntos que planteas son fundamentales para ir generando cada vez más un involucramiento del sector financiero y no solo desde los riesgos que el cambio climático implica en sus portafolios, sino también por las oportunidades que se están dando. En el primer tema que tú mencionaste, hablaste de reconocer los impactos y con esto quiero que entremos a la historia de nuestro episodio de hoy, en el cual les vamos a contar sobre el trabajo que se está haciendo en Quintana Roo, en México, sobre los beneficios que implica tener un arrecife de coral en buenas condiciones y esto en términos de los servicios ecosistémicos que presta, entre los cuales tenemos, por ejemplo, la protección frente a huracanes, y que esto llevó a diferentes actores interesados, tanto por parte del gobierno como por parte, digamos, del sector privado, a diseñar y poner en práctica un seguro contra huracanes. Trasladémonos al Caribe mexicano, justo a 30 minutos de Cancún, en la península de Yucatán, un lugar especial se abre paso entre el paisaje y las olas. De la carretera llegas en vehículo
hacia la costa y ya te encuentras con un paisaje increíble, porque como no tenemos todos esos hoteles que tiene Cancún, puedes llegar directamente a la ventana al mar, que así se llama. Te encuentras con la parte sur del Parque Nacional, donde está el muelle de pescadores, que es un muelle rústico, y lo que logras ver es un agua turquesa, arena blanca y una cresta arrecifal, una espumita, un hilo de espuma, y ya atrás pues un mar un poco ya más movido. Puerto Morelos es un pueblito pesquero, turístico, rodeado de naturaleza. Tenemos ecosistemas muy saludables, sanos, como el manglar, como la selva y como el arrecife y duna costera, lo que son las playas. Y este lugar es especial no solo por esto. Puerto Morelos es Parque Nacional declarado desde el 2 de febrero de 1998. Además, hace parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Sí, el mismo del que les contamos más detalles en el episodio 4. Pero hay más motivos que lo hacen un sitio muy particular. También el arrecife de Puerto Morelos es uno de los arrecifes más estudiados del planeta, porque tenemos el Centro de Investigación de Ciencias del Mar y Limnología, el Colegio de la Frontera Sur, ambos instituciones con más de 40 años ya estudiando el arrecife. Soy Mari Carmen García Rivas, directora del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y Parque Nacional Isla Contoy de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México. Lo que más me gusta de mi trabajo es disfrutar el arrecife, estar ahí, es mi oficina, y poder hacer algo para conservarlo. Para Mari Carmen es claro que es un arrecife, pues es su trabajo. Pero para quienes no tenemos idea, es clave decir que en primer lugar es un ecosistema marino muy complejo, conformado por corales y otros seres vivos. Para el caso del arrecife de Puerto Morelos, es necesario ir en embarcaciones pequeñas en un recorrido que no tarda más de 7 minutos. Ya en la zona, la experiencia es única. Se pueden ver tortugas, como la tortuga blanco, tortuga verde. Se pueden ver distintas variedades de peces, ¿no? Hasta 400 distintas especies. Pez trompeta, pez sargento, pez cirujano, pez globo. Una variedad y una cantidad impresionantes. Afortunadamente todavía tenemos corales saludables, entonces muchísimos colores y variedades del arrecife, de corales. Hola, mi nombre es Elías Calesi Gutiérrez Morales, habitante de Puerto Morelos, Quintana Roo, México. Soy brigadista de las brigadas comunitarias al arrecife de Puerto Morelos. Soy guía de snorkel y guía de turismo de naturaleza y aventura aquí en Puerto Morelos. Lo que más me gusta de mi trabajo y lo que más me gusta de ser brigadista es el poder tener contacto con toda la biodiversidad que un ecosistema como el arrecife nos provee. Ahora bien, el arrecife no solo es valioso por su belleza y biodiversidad, sino también por el gran servicio que presta a quienes viven cerca, pues es una barrera que protege a las zonas costeras del oleaje y las tormentas. Mari Carmen, quien vive en la zona desde 1996 como apasionada del mar y su conservación, lo tiene clarísimo. Quienes vivimos en la península de Yucatán y especialmente en el Caribe mexicano, sabemos que los sitios donde hay arrecife y manglar, porque pues están conectados, son los sitios más seguros para vivir, porque no hay tanto oleaje, tenemos por otro lado qué comer, que es pues todos los recursos del mar, y por otro lado pues también qué ofrecer y poder tener servicios como pues prácticamente es el servicio turístico, y básicamente Quintana Roo vive del arrecife. Pero no todo el tiempo la vida en el Caribe y especialmente en Puerto Morelos es playa, brisa y mar. Cada año la temporada de huracanes pone a prueba los arrecifes y su gran misión protectora. Los datos hablan por sí solos. Uno de los investigadores, Roberto Iglesias, cuando fue el huracán Wilma,
que eso fue hace 11 años, que fue de categoría 5 y que azotó directamente Puerto Morelos, pues dejó un aparato que medía la energía que detenía el arrecife ante el oleaje, y logró recuperar este aparato después del huracán. Y entonces se fijó que el arrecife detuvo lo equivalente a 24 bombas atómicas cuando fue el huracán Wilma, que fue de categoría 5 y estuvo casi 3 días estacionado en Quintana Roo. Entonces, pues eso nos da una idea de lo que puede detener el arrecife. Y si bien el arrecife suele cumplir su propósito, el ecosistema sufre las consecuencias y los daños bajo el mar son casi que incalculables. ¿Y quién responde por ellos? ¿Cómo se puede garantizar la restauración de estas barreras marítimas protectoras? Quintana Roo pues también ha tenido en esta administración del gobierno del estado un interés auténtico por los arrecifes. Entonces, pues tú aseguras tus valores, como es tu salud, tus vehículos, tu casa, porque sabes que se puede reparar y hay quien la repare. Entonces, el seguro paramétrico del arrecife va acompañado de una estrategia de reparación del arrecife. Es decir, habemos personas que después de un daño del arrecife por un huracán, pues llegamos a arreglarlo. Efectivamente, tal como lo escuchan. En Quintana Roo, México, desde 2018 hay un seguro paramétrico hecho a la medida que respalda los daños ocasionados al arrecife en determinadas situaciones, es decir, al cumplirse ciertas condiciones preestablecidas, como por ejemplo que los vientos del huracán superen una velocidad determinada y toquen cierto punto. Es así como un instrumento financiero respalda los impactos de los huracanes en los arrecifes y se encarga de desembolsar recursos económicos contantes y sonantes para su restauración. Los arrecifes, aunque parecen rocas, no lo son un organismo vivo muy sensible que requiere de acción rápida. Y hay que entender que los brigadistas que restauran el arrecife o que reparan el arrecife, que atienden el arrecife, son como paramédicos, tienen que llegar inmediatamente para estabilizar y evitar que el arrecife se pierda, ¿no? La experiencia de Elías como brigadista en el equipo que lidera Mari Carmen en Puerto Morelos da cuenta de la complejidad del proceso, casi similar al de una cirugía. Nosotros trabajamos con Acropora palmata, que es el nombre científico, y este coral es cuerno de alce. Pero una vez que las condiciones son aptas, ¿no?, para nosotros tener la seguridad de salir en el bote y poder trabajar también con el cemento, es cuando salimos al rescate por este tiempo de vida que tiene el coral. Está muy estresado, está roto, y una vez que la arena lo empieza a cubrir, empieza a morir. Entonces, mientras más rápido se intervenga, más oportunidades para que estos fragmentos, estas piezas, vuelvan a estabilizarse y a crecer como otra colonia. Todo un proceso que implica precisión y tiempo de trabajo. Los brigadistas y especialistas realizan jornadas de hasta 10 horas de trabajo continuo bajo el mar. Llegar a crear este instrumento financiero que asegura la restauración del arrecife implicó el trabajo de expertos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México y de The Nature Conservancy, una organización que de la mano de la aseguradora permitió definir los parámetros claros para hacer efectivo el seguro sin necesidad de hacer una evaluación y cuantificación de los daños luego del evento. Y esto lo que permite es una acción rápida y eficaz que no solo garantiza la restauración del arrecife, sino la satisfacción de un equipo que le apuesta a la conservación de los ecosistemas marinos. Lo más rico es esta parte humana, ¿no? De encontrar un grupo de trabajo que llueve, truene, haga frío, relampaguee, está ahí. Cansados, hubo una jornada de 13 días que el último día llegamos con la lengua de fuera, pero fuimos. Eso es algo increíble. Y ya en el agua, además de esta hermandad humana, el poder hacer algo y ver que un fragmento pues
si lo dejas puede morir, y el que tú lo puedas ayudar y al día siguiente llegas y ves que sí lo pegaste bien y que va bien, va agarrando color, pues te anima, y siempre con esa parte de que te sientes pues no un hacedor de estrellas ni un dios, sino pues alguien que puede colaborar y hacer algo por la naturaleza. Pues no es fácil, porque muchas veces este antropocentrismo nos da un pedestal que no nos deja ser humildemente serviles, ¿no? El pertenecer ya a esta brigada, al rescate del arrecife, de aquí de Puerto Morelos, a mí me llena mucho en lo personal, porque es regresarle a la naturaleza un poco de todo lo que yo siento que me ha dado, ¿no? Que para mí es vida, lo es todo. En 2020, el paso de los huracanes Gamma y Zeta implicó activar el uso del seguro por primera vez, lo que, junto al uso de recursos del Fondo Ambiental Regional Mar Fund, permitió el traslado de una brigada de 36 personas al arrecife de Puerto Morelos para su revisión y restauración. Estamos de vuelta con Silvia después de oír la historia de cómo se ha trabajado en Quintana Roo para proteger un ecosistema tan importante como es un arrecife de corales, y un instrumento que a mi parecer es realmente muy innovador frente a un evento como un huracán, que debido al cambio climático estamos viendo que son cada vez más frecuentes y se están dando con una mayor magnitud. Cada vez vemos que las temporadas de huracanes son más fuertes y se presentan un mayor número de huracanes en una misma temporada. Entonces, Silvia, tú que has estado vinculada al sector financiero y a la creación de instrumentos para la conservación de la naturaleza y para afrontar el cambio climático, ¿cómo ves que este tipo de instrumentos puedan replicarse para otros ecosistemas, otros objetivos y ser parte de la gestión del cambio climático y del riesgo? Estos seguros, por lo menos en Centroamérica, se han discutido desde hace varios años. Una de las dificultades que teníamos en Centroamérica es que el tipo de siniestro en cada país era diferente. En Costa Rica, por ejemplo, creo que nuestro mayor problema con los huracanes es la lluvia, pero en otros países es el viento, y en otros países, ¿verdad?, podía ser sequía. Entonces, es difícil parametrizar un seguro conjunto que se estaba tratando de hacer regional. Entonces, esa fue, según recuerdo, la última vez la dificultad. Me imagino que ya debe haber mucha mayor claridad y deben tener más instrumentos para poder medir, porque bueno, hay que tener, ¿verdad? Obviamente el costo-beneficio es un análisis que nosotros tenemos que hacer como países, qué es lo que compramos. Y la otra cosa muy importante con el tema de los seguros es que el seguro está al final de una pirámide de riesgo. El seguro es una manera en que nosotros transferimos el riesgo al exterior y le decimos a la compañía aseguradora, usted pague. Pero de ahí para abajo hay distintos instrumentos, incluyendo nuestra propia conducta, que también son medidas de gestión de riesgo. Entonces, a nuestros países lo que le toca hacer es construir esa pirámide de riesgo, empezando por la población, y de ahí para arriba, cuando ya no me puedo proteger, entonces compro el seguro. O tenerlos todos en su lugar. Y además, de estos seguros hay distintos tipos de seguros. Hay estos que son catastróficos, paramétricos, hay otros seguros que son solamente para rehabilitación, otros seguros que son para el día después, para atender el día después de una catástrofe. Entonces, como ven, es parte de una estrategia financiera que deberíamos tener en nuestros países, y me parece muy importante la pregunta y que hablemos de gestión de riesgo por la manera en que empezamos esta conversación, y es porque esto directamente le toca a la población, afecta directamente a la población, y es una manera en que nosotros realmente podemos no solo proteger a la población, sino hacerlos conscientes de que algo está pasando con una variable física. Completamente de acuerdo, Silvia. Esto que tú mencionas es un punto clave y bueno, sin duda los gobiernos han ido aprendiendo a partir de las catástrofes, de los desastres que han sucedido, pues han ido aprendiendo a considerar y a tener el riesgo
como una variable cada vez mucho más presente a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, creemos pues que sí es fundamental que se siga teniendo mucho más, que el sector público y que el sector privado sigan pensando en el riesgo y en cómo gestionarlo, teniendo en cuenta, por supuesto, pues el cambio climático. De verdad que ha sido un gusto poder conversar contigo en este episodio de Brújula Sonora. El tema de finanzas no es un tema fácil, sobre todo para quienes no hacemos parte de este sector o no somos economistas, pero creo que has sido muy clara con tus respuestas y que nos has ayudado a encontrarle un poco más de sentido y a ponerle luz a este tema que es fundamental y pues súper importante si pensamos en desarrollo y en un desarrollo de verdad mucho más sostenible. Así que muchas gracias de verdad por estar con nosotros y por haber participado en este episodio. Perfecto. Bueno, Mariana, y hasta aquí llegó este 5º episodio de Brújula Sonora Podcast. Les damos las gracias a ustedes por acompañarnos hasta este momento. Recuerden que cada 15 días tendremos una nueva entrega con más preguntas, invitados y reflexiones. Este podcast se realiza gracias al apoyo de European Climate Foundation, ECF. La investigación, libretos y producción de todo el episodio estuvo a cargo de Mariana Rojas, Natalia Gómez, Diana Montaño y quien les habla, Natalia Borrero. Agradecimientos especiales a Juan José Guzmán y Martín Ramírez de Transforma y Alejandra López en México. Natalia, en el próximo episodio nos encontraremos nuevamente. Así es, Mariana, nos escuchamos en el siguiente episodio de Brújula Sonora Podcast, Aguja Magnética para Tiempos de Cambio. Y a nuestra audiencia les recordamos que pueden oír este episodio en las diferentes plataformas de podcast y los invitamos a compartirlo en las diferentes redes sociales. ¿Se les ocurre cuáles pueden ser los efectos del cambio climático en el sur? En nuestro próximo episodio nos dejaremos cautivar por la parte más austral del continente.